Hola Luis, bienvenido. Soy Audio. Hola amigos, los saluda Luis Hernández. Bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes a una nueva edición de Soy Audio. En este nuevo episodio vamos a hablar de un tema que me parece más que interesante, pero antes los invito a que le den un like y que compartan esta edición. Compártanla para que cada vez más gente se entere de los temas de los que aquí conversamos. Soy Audio. Y hoy quiero hablar de algo que para mí vale la pena tocar porque tiene que ver con diversos tipos de experiencias de las personas con discapacidad visual. Bueno, todos tenemos experiencias a lo largo de nuestra vida, pero tal vez en el caso nuestro, es decir, de las personas con discapacidad, nuestras experiencias, nuestras vivencias cobran un ribete singular tal vez o peculiar. Y para hablar de ello, hoy tengo como invitada a una amiga a la que yo aprecio mucho y que nos tiene varias cosas que contar, hablando de experiencias en campos como por ejemplo el de los viajes. Efectivamente está con nosotros mi amiga Sonia Povis Medina. Ella es abogada, pero mejor que ella nos cuente de quién se trata. Sonia, bienvenida, ¿cómo estás? Luis, gracias por la invitación una vez más de estar contigo y dirigirme a tu amable seguidores, que espero que sigan creciendo, y esto también depende de nosotros mismos, de compartirlo, de darle like y hacer que esta tendencia que tú estás haciendo, que está muy importante, visibilizar la discapacidad visual, trascienda, porque realmente nuestra población de personas con discapacidad está muy rezagada, ¿no? Entonces, por eso es que en los últimos años mi labor se ha dedicado a constituir dos instituciones, que es Retina Perú y Foro Discapacidad Perú, para ver todo el tema de las políticas públicas relativas a la discapacidad en general y a las personas con discapacidad visual. Porque si bien es cierto, han habido avances en estos tiempos, pero lamentablemente esto no llega a la gran parte de la población. Entonces hay una población inmensamente postergada a la que debemos de atender. Pero ahora ya, bueno, eso será, en otro momento hablaremos del tema con más extensión, pero ahora queríamos, bueno, compartir un poco las experiencias las vivencias que uno tiene como persona con discapacidad, para que entiendan que nosotros somos personas comunes y corrientes, ¿no? Porque a veces me ha pasado algunas veces cuando salí a la calle, me dicen, tú sueñas, tú piensas, tú ves, y piensan que no sé, que como si fuéramos seres de otro planeta, ¿no? Si somos iguales, somos personas iguales, sino que piensan que por el hecho de no ver, nos creen seres especiales y no lo somos, ¿no? Ese es un punto muy interesante el que tú tocas. En torno a nosotros hay interrogantes y más interrogantes y más interrogantes, y yo diría que estas nacen muchas veces de cosas que parecen misterios o supersticiones. Es algo bien increíble. Ahora, como tú dices, nosotros también vivimos, voy a decirlo así, ¿no? Nosotros también vivimos y por ejemplo, también viajamos. Y vaya que si tú no habrás viajado, vaya que si tú no habrás ido. Ahora nos vas a contar. El contexto es el siguiente. Tú has viajado como dirigente, pero incluso desde niña también, ¿no es cierto? Cuéntanos un poco al respecto. ¿Cómo fue tu primer viaje? Sí, bueno, bueno, he tenido la posibilidad desde muy pequeña de viajar tanto a viajes nacionales como internacionales, pero inicialmente lo hacía con mis padres, ¿no? Pero gracias a la labor que empecé a desarrollar en forma también, primero me integré a un grupo
religioso, empecé también a ejercer mi carrera, mi profesión como abogada independiente. Y en el camino, pues, ya a mí me involucré en el tema de discapacidad y bueno, pero en ese interín tuve la suerte de hacer diferentes viajes, ¿no? En la época inclusive mucho más complicada que ahora, ¿no? Yo he viajado en la época del terrorismo a sitios que recónditos, ¿no? Donde nadie se le ocurriría ir, pero ahí estaba yo. Y digo, si no lo hubiera hecho en ese momento, nunca lo hubiera hecho, ¿no? Entonces tuve la suerte en aquella época yo ya tengo 63 años, entonces mi juventud la he pasado en la época cruda del terrorismo, entonces he viajado en los 80, 85, 86, 87 a diferentes lugares, entonces pude conocer, por ejemplo, Chavín de Guantar, ¿no? Tocar las cabezas clavas, ha sido una de las experiencias más hermosas que me ha tocado vivir, ¿no? Porque el lanzón también, entonces son cosas que te marcan, ¿no? Después de estar en la línea de Nazca, meterme un poquio de esos, que hay unos poquios que tienen ahí en Nazca también, cosas, son interminables experiencias que después conocer también Huaraz, el Callejón de Guaylas, toda esa zona, son sitios maravillosos. Acá me gustaría hacer una cápita especial, porque tú hablas de haber tocado, y bueno, el tacto para nosotros tiene un significado muy especial. ¿Cómo fue que tocaste esas cabezas clavas? ¿Cómo se dio la oportunidad de tocar eso? Porque pedí permiso a los encargados y le dije que yo era una persona con discapacidad visual. En esa época yo tenía 25 años, fue el 87, entonces le dije que yo quería, que como no podía verlo, porque las cabezas clavas están en la parte subterránea, ¿no? Entonces ni siquiera hay luz. Y entonces no había ni posibilidad de por asomo que uno pudiera verlo. Entonces la única forma era tocarlo. Y me dijeron que me iban a dar esa posibilidad solamente por mi discapacidad, porque las piedras se enferman. Dice que cuando uno las toca, les puede traer una enfermedad. Entonces tuve ese privilegio. No sé si otras personas ciegas lo hayan hecho, desconozco. ¿Tú viajabas como turista o como ya dirigente de alguna organización? No, en esa época todavía era dirigente, recién había terminado mi carrera universitaria, estaba en los afanes de sacar el título, sino que aproveché mi juventud en viajar. Aquí me gustaría preguntarte lo siguiente. Como turista con discapacidad visual, ¿cuán accesible es la posibilidad de disfrutar de un viaje para nosotros en el Perú? ¿El turismo es accesible para nosotros? No, bueno, en la época que yo hice, porque ahora cuando yo empecé a viajar después ha sido ya por trabajo y ya no ha sido por turismo, pero en las épocas que yo viajé, como te digo, ha sido en los 80, comienzos en los 90, no, para nada era accesible. No, nada. Ni se sabía ni siquiera de los derechos de las personas con discapacidad. Nosotros mismos teníamos que generar nuestros propios espacios, ¿no? No es que no había protocolos, no había nada, ni guías en braille, nada, no, absolutamente ni señales, nada, absolutamente nada, sino que era el espíritu de conocer mi país, ¿no? Y después ya porque empecé ya a tener más independencia, ya saqué mi título, empecé ya a hacer viajes al extranjero, ¿no? El primer viaje que hice ya sola, sin padres, ¿no? Sino ya por mi inserción laboral, ¿no? Y religiosa, entonces viajé a Argentina en bus, así, y fue una experiencia maravillosa porque cruzar los Andes, y fue la primera vez que toqué nieve. Tocar la nieve para mí también es una de las cosas que más me ha encantado, ¿no? Porque una cosa es saber que existe, pero tocarla, no sentirla, ¿no? Es una experiencia maravillosa. Justo cuando estuvimos cruzando los Andes, ahí cruzando entre Chile y Argentina, nos hicieron bajar y dijeron, ¿quieren tocar la nieve? Claro, todo el mundo dijo, en el bus sí queremos tocar, y ya bajamos y tocamos, ¿no? Entonces... Esto quiere decir que tu experiencia de viajera ha sido multisensorial, porque has tocado. Recontra. Y como digo, y yo no me he privado de hacer nada, o sea, lo único que me falta creo que es hacer parapente, porque inclusive he hecho canotaje, montado caballo, de verdad sí, como siempre digo, tengo
tengo la felicidad de tener experiencias que no sé si todo el mundo lo haya tenido, ¿no? Y después me ha tocado viajar pues, como dirigente a diferentes partes del mundo, entonces viajar sola, viajar acompañada, inclusive cuando estuve en Australia, como dirigente tocar a los canguritos, a los koalas, son cosas que de verdad que te marcan, ¿no? Tienes manos de tocadora internacional, has tocado canguros, has tocado cabezas clavas acá en el Perú. Bueno, eso no tiene precio, ¿ah? O sea, en el mejor sentido de la palabra, No, no tiene precio, es que no nadie tiene te va a precio, quitar eso, es que no nadie tiene. te va a quitar lo tocado. Nadie, después, o estar en una mezquita, en la mezquita hindú, sacarte los zapatos y estar ahí rezando con ellos, tampoco. O sea, si yo, a veces yo cuando cuento mis experiencias, a veces pienso que fueran parte de una película, porque de verdad que son cosas maravillosas, ¿no? Cosas inclusive milagrosas que yo lo atribuyo a la bendición de Dios, ¿no? Porque pienso que solamente todos estos regalos que la vida me ha dado, claro que también es parte de mi esfuerzo y de mis padres también, que me ayudaron, mis amigos, etcétera, pero también hay mucha mano de Dios en todo lo que me ha pasado en mi vida, ¿no? Porque si yo contar tantísimos viajes que he hecho, es increíble, de verdad, y todas las experiencias maravillosas que me ha tocado vivir son, pero sí, sino que yo sé que el tiempo también es corto y sería difícil contar, pero solamente que quería contar las que más me han marcado, ¿no? Esas experiencias sobre todo para nosotros lo importante que es el tacto, ¿no? El Sentirlo, olfato. ¿no? Tiene un valor, el olfato también, ¿no? Sí, el olfato también te ayuda Yo no sé, bastante, el oído, los yo no sé si a ti te sonidos. ha pasado, cuando yo llegué al aeropuerto de Los Ángeles, una de las primeras cosas que olí fue la comida mexicana. ¿A ti te ha tocado llegar a un aeropuerto y oler así la sazón, el aderezo de otro Sí, tipo de también, comidas? sí, No sí, sé, sí. ¿no? Sentir la comida o sentir la humedad, hay sitios donde sientes un poco de humedad o sientes un vapor, el calor, se siente diferente, o sea, no es que sea lo mismo, ¿no? Claro. Ujú. Ahora, ¿cómo fue la primera vez que llegaste a un aeropuerto para viajar? La primera vez. La primera vez, bueno, pero como niño tenía yo 9 años. Me sentía feliz como una lombriz, hasta Claro. me acuerdo. Subir a un avión por primera vez, ¿no? Y cuando mi papá me dijo, vamos a irnos a Arequipa. Uy, ¿y en avión? Sí, en avión, qué felicidad. De verdad que después cuando ya me tocó al año siguiente viajar a Estados Unidos por primera vez, también tenía ya 10 años, también, Dios mío, no cabía de verdad de felicidad. Decía, qué cosas maravillosas, Y ¿no? no sé si tú disfrutabas de la comida. Yo conté eso en un episodio hace tiempo. Qué ricos eran los sándwiches que te daban en el avión, ¿no? No sé si recordarás. Lógico, sí, yo como te contaba la otra vez también, uno de mis placeres, como diría, mundanos en el viajar Y y comer. comer. Porque después tengo otros placeres, ¿no? Leer, escuchar música, pero sí los que yo podría decir mis placeres más así, ¿no? Humanos, son de viajar y comer, porque sí me encanta. Y sitios donde voy, sea en el extranjero o en el Perú, me encanta la comida, disfrutar la comida, ¿no? Y dime, Sí, ya como dirigente, viajar también te ujú. ha traído experiencias. Yo sé que podríamos hablar mucho de Sí, sí, esto. sí, claro, sí. No, sí, me ha tocado, por ejemplo, sabes que estuve en Australia, fue la primera vez en mi vida que me tocó hablar en un foro internacional, o sea, ¿no? Representando a Perú y a Latinoamérica, me tocó hablar, frente a como eran como 500 o 600 personas, ¿no? Así que son experiencias que te marcan, ¿no? Después me ha tocado inclusive estar en reuniones de Naciones Unidas, del Fondo Monetario, del Banco Mundial, de la CEPAL, ¿no? Entonces, o también ser invitada por uno de los últimos viajes que he tenido, así cuando en el 2015 me invitaron, la vicepresidenta de la República Dominicana me invitó a presentar el plan de gobierno de su país, ¿no? Entonces, son tantísimas experiencias, ¿no? Que son invalorables, ¿no? Y sobre todo conocer a gente que está siendo parte de la historia, ¿no? Ahora, ¿no? Gente cuando me ha tocado estar en reuniones, gente que uno dice, ay, que es imposible conocerla, yo los he podido conocer. Entonces son cosas que, como te digo, pues me llena de mucha alegría, ¿no? Yo quisiera que muchas más personas tuvieran esas mismas oportunidades, ¿no? Sí, porque viajar te abre la mente. No sé si a ti te parece. Exacto, ¿sabes por qué te digo por qué ábreme la mente? Porque mira, yo o sea, hasta el 2002, me acuerdo que hasta el 2000 yo tenía como meta irme a vivir al extranjero. Ujú. Sí, sí. Pero cuando empecé a viajar por esto de los viajes que empecé a hacer a tanto Europa como a Asia o a Latinoamérica, entonces empecé a comparar
es Perú. Entonces dije, no, mío, Perú tiene más cosas, ¿no? Inclusive me tocó vivir 2 meses en España, entonces empecé a comparar. No, dije, no, Perú no lo cambio por nada. Yo no sé si a ti te ha dado la sensación que yo tuve, un poco hablando de Ujú. mi experiencia cuando me tocó Sí, sí, viajar claro, a sí, Estados sí. Unidos. Ujú, Yo me di cuenta que la realidad de las personas ciegas, salvando las mil distancias que obviamente hay entre un ujú. tercer mundo y un primer mundo, la situación en el fondo es la misma. No sé si tú has percibido eso. Sí, 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 bueno, yo cuando he ido a Estados Unidos, porque es uno de los países que más he viajado, no he alternado con personas ciegas norteamericanas, pero sí me ha tocado cuando han venido acá a Perú Ya, y he como conocido, ¿no? Inclusive yo los sentía como personas apagadas, ¿no? No, yo sí, hasta siento que los mismos, acá sí, los ciegos peruanos son más entradores. Y como que en realidad no, yo no siento que ellos estén realmente incluidos. Eso es la percepción que yo tengo. No sé si sea así en la realidad, pero eso es lo que yo he sentido, ¿no? lo que yo noté allá es que, para la redundancia, allá también hay mitos, leyendas, Ujú, prejuicios. Y por ujú. ejemplo, cuando yo estuve, bueno, en instituciones como hay un centro allá, Luis Braille, en Los Ángeles, me pareció estar en un sitio recontra adelantado, pero que a la vez me recordaba al centro de rehabilitación nuestro en el año 71, que fue cuando yo me Claro, claro. rehabilité. Yo estuve en el 84, estuve en Lighthouse, pasé unos 3 días ahí para conocer. Mi papá me dejaron y era ya jovencita, ¿no? Tenía 22 años. Me dejaron para que conozca, claro. Pero no llegué a tener amistades con los chicos y conversé, sino con los instructores que me explicaban, ¿no? Pero sí, no sentí nada, no sentí más que era como tú dices, un Cercil, pero en Estados Unidos, ¿no? No sentí algo. so- Donde sí sentí, te digo, mejor, bueno, no sé si es que ahora habrá cambiado, pero donde sí sentí como que sientes más presencia, más fuerza de los ciegos es en España. Ahí sí los ciegos están empoderados. No sé si Dios me dé el tiempo, pero uno de mis sueños es que lograr que algún día tuviéramos una organización de ciegos peruanos, porque de verdad necesitamos, y en eso se necesita también, como aparte, no solamente un compromiso de las personas con discapacidad visual, sino del Estado mismo, y por ahora no tenemos esa posibilidad, pero ojalá que algún día se abran las puertas, porque siempre seguimos tocándolas, ¿no? Yo una vez hablaba con unos amigos españoles y yo les Ujú, decía la sensación la ujú, sensación, repito, que yo ujú, tengo, ¿no? Yo les decía, claro, en España ustedes tuvieron la posibilidad, hablo de los ciegos españoles, sí, ustedes sí. tuvieron la oportunidad de sacarle la lengua a los gringos y decirles, nosotros sí solucionamos nuestro problema del empleo, ustedes norteamericanos no, porque en Estados No, Unidos existe todavía el problema del desempleo. En España con lo del cupón, mucha gente se hizo su propio departamentito, su propio piso, y realmente no, sí, España sí, es su un piso. caso Ujú, a ser estudiado, realmente España es un caso a ser ujú. estudiado. Sí, 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 realmente sí. Bueno, mi querida Sonia, yo podría pasarme horas conversando contigo. Hay tanto de qué hablar. Desde ya te comprometo, te voy a volver a molestar para reunirnos y hablar de cosas así como vamos de experiencia en experiencia. Después entraremos a temas más densos, más serios, pero también Sí, necesarios. ¿Ok? Así claro, que claro, sí. gracias por tu tiempo, por tu paciencia y bueno, te invito a que te despidas de la gente de Soy Audio. Muchísimas gracias, Luis, por invitarme una vez más y compartir mis experiencias, bueno, mis vivencias, porque, bueno, no es porque uno quiera ser personalista, sino como hace años leí uno de los documentos cuando empecé a prepararme para ser dirigente en el tema de personas con discapacidad. Entonces, es que necesitamos modelos, o sea, no es que yo sea una persona perfecta, porque tengo muchos defectos, pero saber que es posible, ¿no? O sea, si tú dices, mira, tal persona lo he hecho, ¿por qué yo no? Entonces, porque esa persona podía ejercer su carrera, podía hacer una vida normal, no tenía ningún límite, ¿por qué yo me pongo los límites? A veces nosotros mismos nos ponemos y le traemos la culpa a los demás, cuando nosotros somos nuestra primera barrera. Entonces, eso es importante. Claro. Sí necesitamos el apoyo del Estado, del sector privado, de todo, no digo que no, pero la principal barrera que tenemos que romper
somos nosotros mismos. Si lo rompemos, tenemos el mundo en nuestros pies. Gracias, Sonia. Amigos, esto ha sido todo por hoy. Espero sus comentarios, sus dudas, sus interrogantes, sus sugerencias también. Y si quieren escribirme, háganlo a la siguiente dirección electrónica: soyaudiopodcast@gmail.com. Mi nombre es Luis Hernández. Muchas gracias por su sintonía y los espero en nuestra próxima edición. Soy Audio. La computadora se está apagando. Hasta pronto, Luis.